Hola, buenas tardes y bienvenidos al segundo webinar de Apocova en Red. Hoy tenemos que agradecer a Alberto del Mazo que haya querido venir a trabajar con nosotros. Pero antes de nada quiero saludar a todas las personas que están ahora mismo de nuestra asociación, que están en línea, que han venido a presenciar y acompañarnos. Y también agradecer a toda la acogida, la gran acogida que ha tenido nuestro primer webinar que hicimos la semana pasada con la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, y con el jefe de servicio de inclusión, Chimo Mas. Muchísimas gracias por la acogida. Ya sabéis que, además, muchas gracias también a ellos por la cercanía que mantuvieron con nosotros, que fue uno de las grandes maravillas y de las grandes fortalezas de la reunión. Ya lo tenemos colgado en nuestra web y está a vuestra disposición con la transcripción por escrito para que sea accesible también a otras personas que quieran leerlo y sea más cómodo. Y nada más, le doy la palabra a María Fernanda, nuestra vicepresidenta, y a Javier directamente. Pues a Javier, buenas tardes y que disfrutéis todos como yo voy a disfrutar con la sesión con Alberto. Gracias otra vez por estar aquí. Entro ahora un poquito solo para recordaros las mismas normas e instrucciones que en el anterior webinar. Recordad, no está permitido grabar por tema de ley de protección de datos. Alberto sí que nos ha cedido esa posibilidad de hacer la grabación, igual que hemos hecho con el webinar de Raquel y de Chimo. Lo podremos colgar la semana que viene, lo colgaremos en la web, o sea que lo vais a tener a disposición, pero por protección de datos, Alberto se lo ha cedido a Pocova, pero a nadie más. Entonces, no grabar, por favor, no pasar el enlace. Tenemos la prioridad, la preferencia, el privilegio de poder contar con Alberto en directo, de poder hacerle preguntas, hacerle cuestiones, de interactuar con él, aunque sea de manera indirecta. Vamos a tener eso como personas asociadas y, oye, pues el que no esté asociado, la que no está asociada, pues podrá disfrutar de la charla una semana después. Un poco de funcionamiento. Alberto, ahora le daré la palabra a María Fernanda, a la presentación a Alberto, luego Alberto más o menos una horita, disfrutaremos de él, nos comentará todo lo que tiene preparado y cuando acabe, Ana, compañera nuestra, se encargará de ir un poco recopilando las preguntas que podéis hacer en el grupo de WhatsApp que sabéis que tenemos disponible, no en el grupo general, sino en el grupo de WhatsApp. Solo preguntas, por favor, para ayudarle a Ana. Le iré haciendo preguntas en función del tiempo que tenemos disponible. ¿Vale? Gracias por todo. María Fernanda, adelante. Hola, perdonad. Buenas tardes y bienvenidos. Voy a presentaros a Alberto del Mazo, que Alberto del Mazo, como todos sabéis, es un orientador educativo de referencia en las redes. Es psicólogo, es maestro, integrador social y educador infantil, tiene un máster de atención a las necesidades educativas y es especialista en orientación laboral. En la actualidad trabaja en uno de los institutos de educación secundaria de Madrid y es el referente en los blogs porque él inició un blog personal que le llamaba ¿Qué de qué, qué du cuándo? Y, por supuesto, por lo que más lo conocemos la mayoría de todos nosotros es por la creación de la comunidad virtual Orientatapas, que además fue premiada con el premio EducaWeb en 2014. En la actualidad forma parte del colectivo Orienta, del blog, y diseña y participa en el blog del colectivo Orienta junto con Mónica Diz, Mariola Rodríguez y Claudio Castilla. Tiene una larga experiencia en formación en los centros de formación del profesorado de la Comunidad Valenciana, de Asturias, Navarra, Granada, Madrid y, por supuesto, en asociaciones que están adscritas a la Confederación de Asociaciones Profesionales de Orientación Educativa, como son AOSMA, ASOSGRA, APOLAR y, en estos momentos, en Apocova. Tiene varias publicaciones en diferentes revistas y me gustaría resaltar de él tres cosas que para mí lo definen. Su generosidad, inmensa generosidad por todo lo que nos ofrece y nos ha estado ofreciendo y nos ofrece cada día. Su altruismo desinteresado por todo lo que se da
y es un creador nato de redes de aprendizaje y de redes profesionales de trabajo. Os dejo con Alberto del Mazo con el webinar Orientar con TIC y en red en tiempos de COVID-19. Cuando quieras, Alberto. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Yo siempre, cuando me presento yo mismo en los cursos, suelo limitarme a decir que soy pues un orientador y como el público que tenemos hoy. Así que, bueno, un placer estar ahí. Me siento cómodo entre compañeros, entre compañeras. Y, bueno, he preparado una presentación. Espero que no se haga muy pesada. He intentado que no tenga muchísimo texto. La presentación también, como ha dicho Javier, junto al vídeo os la voy a facilitar por si acaso a alguien también les es útil. Así que no hay ningún problema. Podéis tomar las notas que queráis, pero vais a disponer tanto de la presentación como del vídeo. De manera que, bueno, voy a ponerme con ello y os voy a contar. Voy a compartir pantalla, la presentación, como os digo, y en ciertos momentos, si se os hace muy pesada la presentación, lo mismo dejo de compartir pantalla y nos vemos un poco la cara para personalizarlo un poco más. Pero bueno, voy con ello y nada, muchas gracias sobre todo a Pocova porque realmente es una iniciativa que creo que le estáis sacando partido desde la semana pasada. Al final, las redes y herramientas como estas, como todas estas herramientas de videoconferencia, nos están ayudando mucho a mantenernos al día, a conectar y, bueno, pues yo mismo hoy estoy delante de la pantalla, pero estoy acostumbrado a ser un espectador más como vosotros que estáis ahí y que agradezco que después de un día de trabajo duro estéis todavía con ganas de oír más sobre orientación. Nada, pues muchas gracias a Pocova, como digo, y aquí está. Felicidades también por el símbolo que habéis hecho a este café o té. Me estaba acordando de hace unos años, en 2014, si no me equivoco. Sí, creo que fue en 2014 cuando nos lanzamos desde Orientapas a hacer esos Hangouts desde Google, que ahora ni se llama Hangouts siquiera. Y recuerdo que Claudio Castilla, el que la ha mencionado Fernanda, puso un símbolo muy parecido, no lo digo por temas de derecho de autor ni mucho menos, porque nos reuníamos igual que hoy por la tarde a charlar sobre orientación y bueno, sobre todo eso es de lo que vamos a hablar, aunque la charla sea orientar con Tiki en red, yo creo que vamos a hablar de orientación y sí, de herramientas, pero principalmente de orientación. Y me ha traído muy buen recuerdo este símbolo y lo he incluido por ello en toda la presentación con mucho gusto. Y bueno, contaros, yo realmente cuando... Alberto, sí. Perdona que te corte, pero es que nosotros estamos viendo un circulito que se hincha y se deshincha, pero no vemos nada. ¿No veis la presentación? No, estamos viendo cada vez que hablas como un impulso, pero con tu voz, te escuchamos perfectamente. Ahora te vemos a ti, pero antes veíamos como una pantalla de ordenador, y es lo que estarán ahora viendo todavía la gente, una pantalla de ordenador y un circuito alrededor. ¿No veis la presentación? Bueno, pues voy a abrirlo desde PDF. No entiendo por qué. En principio... Vale. A ver. En principio, al compartir archivo no debería dar problema. Ventana de la aplicación. Si no, busco una alternativa desde el propio... Vale, si no la presento online. Yo te digo, vale. Cuando lo tengas ahora listo, te digo... Sí, he buscado una alternativa porque debe ser que falla la conexión con el ordenador desde la pantalla, pero la alternativa sí que la puedo buscar. A ver. Bien, voy a ampliar un poquito. Vale. Menos. No entiendo por qué no conecta directamente desde el PowerPoint, pero bueno. Vamos a probarlo. Vale. Vale. Cancelo.
Es el directo, ocurre lo mismo cuando la sesión es presencial. Vale. ¿Veis ahora una Perfecto. presentación? Vale. Pues ahora la veis, ¿verdad? Sin problema. Sí, Alberto, perfecto. Vale. Bien, pues la vamos a ver en PDF, no es lo mismo, pero vamos, os va a servirnos para verlo sin ningún problema. Bien, os estaba contando el simbolito del que hablaba del café del té, aquí anda y bueno, me ha hecho mucha ilusión incluirlo hasta en la presentación. Voy al grano, que hemos perdido un poquito con esto. Si en algún momento vuelve a fallar el compartir pantalla en Jitsi, me avisa sin problema, Javier. Perfecto. Yo estoy pendiente. Muchas gracias. Bien, pues lo que os quería comentar, cuando empecé con esta presentación, me acordé de la situación en la que estamos, evidentemente, y de un reto que afrontamos hace unos años en Orientapas. A través de un curso, del primer MOOC o MOOC que hizo el Ministerio de Educación a través del INTEF, hicieron un MOOC, como digo, un curso, y David Álvarez, que era el profesor de este curso de entornos personales de aprendizaje para el desarrollo profesional docente, nos propuso un reto grupal a los participantes que llamó el reto de Afania. A mí me ha gustado hoy traerlo porque realmente con la situación tan complicada que veis en la presentación a la derecha y que hemos vivido en estos 2 últimos meses, irnos a algo hipotético a mí me traslada a una situación de hace unos años bastante diferente. El reto que proponía lo adaptamos a la comunidad Orientapas para llevarlo a nuestro terreno relacionado con la orientación y decía algo así, la historia decía: en el pequeño país centroeuropeo de Afania, famoso por sus turísticos castillos, aparece de forma reiterada en los últimos puestos de diferentes estudios internacionales sobre educación y rendimiento escolar. Os leo la historia que dio pie a este debate. Durante años, la juventud poco cualificada de Afania, estos jóvenes afanienses, se dedicaban a la construcción de hoteles y zonas residenciales, pero con la bajada del turismo son muchos los que han perdido su trabajo. Tampoco los que tienen estudios encuentran salidas profesionales, ya que Afania no tiene una industria ni agricultura demasiado desarrolladas. El gobierno y el sector productivo han decidido reducir impuestos y crear leyes permisivas para construir casinos y portales de juego. En ese momento recuerdo que lo propusimos o lo adaptamos porque se hablaba de construir un casino masivo creo que era en Madrid, por aquí por el sur, cerca de donde vivo yo. Bueno, y por todo ello los afanienses necesitan una mejor capacitación para el uso de tecnologías desde los niveles básicos, con estas perspectivas laborales o con esta situación. Decidían en este reto que nos proponían en el curso, nos proponían convertirnos en un comité de expertos y proponer soluciones. En este caso era un grupo el que formamos de orientadoras y orientadores de toda España y nos planteamos cómo introducir las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, en la orientación académica y profesional, en la inclusión y atención a la diversidad, dentro del plan de acción tutorial. Y bueno, y así lo hicimos. Y hicimos propuestas que intentaban trabajar desde la idea de comunidad para poco a poco ir incorporando las TIC al día a día real. Lo que vimos era la necesidad del trabajo en equipo, de hacer un plan progresivo y bueno, pues realmente era una idea de estar prácticamente jugando con una hipótesis en un mundo no real, en el que había que plantear una tecnologización de la educación y del sistema educativo y también de la orientación sin prisas y casi como un juego. Han pasado 6 años desde este reto que nos propusimos y la situación de confinamiento ha provocado que la pandemia a causa del coronavirus nos dé otro reto desde marzo mucho más difícil que este. Entonces estábamos jugando ante un mundo de esto que llaman la modernidad líquida de Zygmunt Bauman y ese mundo cambiante no nos parecía tan cercano,
y realmente el coronavirus este confinamiento, esta cuarentena nos ha traído un reto muy complicado. Afirmar que estábamos preparados para ello, que un reto virtual como este de Afaña podía aplicarse sin más a esta situación de crisis, pues es presuntuoso. En Afaña hicimos planteamientos aplicables, pero esta realidad de los últimos meses sin duda nos ha desbordado. La mayoría, vamos, no confiábamos en que las TIC tuvieran tal protagonismo, porque, de hecho, y lo veréis a lo largo de la presentación, ni siquiera desde Orientapas nos planteábamos las TIC como algo más allá que como una herramienta, como un facilitador, no como una obligación como nos ha traído ahora mismo la situación actual. Nos podemos ir bastante más atrás, plantear un modelo tecnológico de la orientación educativa. Antonio Pantoja, desde la Universidad de Jaén, desde hace prácticamente 20 años, ya hablaba de un modelo tecnológico de intervención psicopedagógica y de orientación educativa, lo ha ido desarrollando a lo largo de los años en varios artículos, y yo nunca me sentí cómodo detrás de los artículos están muy argumentados, plantea un modelo estupendo, pero nunca he sentido, a pesar de que estos años hemos hecho muchas cosas con TIC y en red, cómodo con la idea de estar haciendo algo diferente a lo que ya hacíamos, pero incorporando, integrando esas herramientas y esas redes. Yo no siento que haga algo diferente en mi día a día, no siento que aplique un modelo tecnológico de orientación. Es más, creo que detrás de esta idea, muy bien planteada y desarrollada por Antonio Pantoja, podemos caer falsamente en esto que tenemos a la izquierda de la presentación, que es ese ciclo de Gartner de la sobreexpectación respecto a las TIC. Yo creo que hemos tenido un poco de eso en estas semanas. Se hablaba en ciertos momentos, para transmitir calma, de no pasa nada, y una serie de herramientas que nos van a salvar en esta situación. Me refiero a salvar en el sentido educativo, van a permitir que sigamos educando y orientando. Y quizá hubo esa curva que veis ahí en rojo en la presentación, con unas expectativas muy infladas. Si nos vamos a la enseñanza, recuerdo la semana en la que ya se desarrolló desde el Ministerio esa estupenda iniciativa de poner a través de la televisión, que siempre ha sido más accesible para todo el mundo, una serie de vídeos educativos por etapas, por cursos, por materias. Parecía que eso iba a ser algo que nos iba a ayudar mucho, pero inmediatamente desde el primer día surgieron críticas, los vídeos no eran de youtuber y no eran de profesores que transmitían un currículum actualizado ni bien pensado, que podían servir muy bien para hacer los deberes, ponerse el vídeo como hacemos para muchas cosas en YouTube, buscar en YouTube algo que no sabemos hacer, sortear la papeleta, pero no eran especialmente didácticos estos vídeos ni estas herramientas que nos plantearon. Y eso es lo que vimos, una cierta sobreexpectación de este modelo y realmente siempre desde las iniciativas que hemos tenido en los blogs que ha mencionado Fernanda al principio y en comunidades virtuales, ha sido con los pies en el suelo, a pesar de que en ciertos momentos, como en el reto de Afaña, habláramos de un futuro hipotético. En ningún caso nos imaginamos algo como esto, pero no nos sentíamos tan cómodos, como digo, en la idea de estar haciendo algo diferente a orientar, o desde un modelo diferente al que aplica con o sin TIC cualquier orientador, cualquier orientadora. Lo que tenemos realmente es, desde la comunidad Orientapas, tanto en el reto de Afaña como en la selección de herramientas TIC, lo que nos planteamos es partir de este modelo planteado por varios autores en este libro de artefactos digitales coordinado por Fernando Trujillo, en el que se planteaba algo diferente a lo que estábamos habituados.
Algunos de los que estáis escuchándome me conocéis de algunos cursos que he impartido y este esquema os sonará porque es el punto de partida con el que inicio muchos de estos cursos de formación que imparto a orientadoras y orientadores. Estos artefactos digitales son un concepto intermedio y yo siempre me retrotraigo a la formación TIC que hemos tenido muchos y muchas, incluido yo. He aprendido herramientas de manera aislada que en muchos casos, empezando con la herramienta, nunca he llevado a muchas de ellas, he olvidado cómo se usaban porque no las he usado en mi día a día. El planteamiento de este libro de artefactos digitales es pensar qué quiero hacer con TIC, buscar el tipo de herramienta, eso es el concepto de artefacto, el tipo de herramienta que me sirve para hacer algo concreto con las TIC, y luego la herramienta concreta que es específica que mejor me vendría. Por ejemplo, si quiero hacer una presentación de itinerarios a mis alumnos, la actividad es esto. Esta es la actividad, presentación de itinerarios. El artefacto es todas las posibles herramientas que se engloban dentro de cómo puedo presentar los itinerarios, y luego la herramienta concreta puede ser Genially, Prezi, un PowerPoint, cualquier herramienta podría valerme en este sentido. Pensar realmente lo que quiero hacer y llegar a la herramienta es mucho mejor que formarnos ahora a lo loco en un maletín relleno de herramientas que quizá no nos van a servir. Yo tenía aquí apuntado como nota es poner el foco en las actuaciones y no tanto en los artefactos digitales ni en las herramientas concretas que pueden apoyar nuestro trabajo. Bien, ¿qué teníamos como referente cuando empezamos esta crisis? Pues la educación y la orientación a distancia, especialmente la educación a distancia. Durante la presentación vais a ver varias viñetas de Héctor Palazón, que es un orientador de allí, de Comunidad Valenciana, que colabora también en Colectivo Orienta y que publica viñetas con un toque de humor como esta que vemos. Jamás hemos tenido que hacer nada con las TIC y ahora de la noche a la mañana se supone que tengo que sustituir mis clases magistrales. Al menos ya sabes cómo se sienten tus alumnos ante uno de tus exámenes sorpresa. Nos hemos sentido en muchos casos, incluso habiendo utilizado herramientas, no le habíamos dado el uso en muchos casos que necesitamos ahora mismo. Y eso ha sido un reto alto. El reto que nos plantea el confinamiento, cómo orientar desde casa, implica buscar soluciones sobre las que solamente podemos tomar como referentes estas experiencias de educación a distancia. Claro, pero la educación a distancia sí que se habla de la función orientadora, pero dentro de la tutorización, dentro en línea. Esto de orientar a distancia es aún más nuevo que educar a distancia. Realmente, ideas relacionadas con la educación a distancia y la orientación, tenemos referentes. La UNED lleva muchos años educando a distancia, tutorizando a alumnos a distancia. Hay desde hace años una serie de cursos desde el Ministerio, desde centros de formación que son o semipresenciales o completamente a distancia. Y ahí lo que vemos es que lo más parecido a esa función orientadora es esos tutores que lo que hacen es hacer recomendaciones útiles para el aprendizaje, facilitar el compromiso de todos, se preocupan de los diferentes ritmos y posibles dificultades, importante. En definitiva, de ser guías o asesores para quien lo requiera. Y bueno, yo a veces al ver esta idea me acuerdo de autores clásicos como Vygotsky que retoman las pedagogías emergentes, todas estas pedagogías que intentan explicar cómo aprendemos con TIC y con redes y realmente en este modelo vuelve a aparecer la visión sociocultural de un mediador. Y como orientadores lo somos. Como orientadores debemos sentirnos como mediadores de muchos procesos que luego veré en la presentación. Un concepto importante que ha salido a la luz durante estas semanas es el de resiliencia. Me acuerdo de libros como el de Grané y Forés que publicaron en 2019. Y bueno, y una frase que se dijo ayer en el webinar en el que estuvieron Mabel Villascusa,
Gerardo Echeita y también Pilar Pérez Esteve, que habla de dar alas y poner viento a favor. Son tiempos inciertos en los que la resiliencia consiste ¿en qué? En saber convivir con la incertidumbre, con esa incertidumbre de esta situación y ser capaz de improvisar respuestas. Cuando jugábamos a Fania al principio, que os lo planteaba, improvisar respuestas no suponía una responsabilidad como la actual. Por ello, realmente ahora lo que tenemos que hacer, y se está haciendo mucho en las redes, en blogs, en revistas profesionales, es replantearse qué podemos hacer con las TIC y con las redes para no olvidar que nuestra tarea es seguir orientando, apoyando, acompañando. Hablaremos de todo esto, que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es ese autocuidado y nuestra función en orientación tiene mucho que ver con fomentar, con cuidar y autocuidar, y con esa frase de Pilar Pérez Esteve que ayer mencionaba y que ya hace un tiempo también comentaba en su blog ella. ¿Qué tenemos? Tenemos una idea de cómo desarrollo las competencias digitales. Esta viñeta de Héctor la hizo además durante el curso que di a través del CEFIR específico, en el que él estaba como participante. Es bastante irónico, pero realmente esta es la sensación. Con las TIC, con la competencia digital, siempre tenemos la sensación de que el camino no es recto y que, como tenéis en la esquina derecha de la diapositiva, hay muchas dificultades a veces con algunas herramientas. Es cierto que las herramientas que podemos utilizar, estas herramientas TIC, cada vez están más adaptadas al usuario, son más intuitivas. Eso ha permitido que haya habido un avance y un aumento del uso de muchas de estas herramientas muy pensadas en el usuario. Ya no se habla de informática para orientadores, que es algo que se oía hace años cuando yo empezaba en orientación. Ya realmente el tener una experiencia con la herramienta, con probarlas y aplicarlas, es un ejercicio bastante más sencillo que hace años. Aquí es bueno, donde nos planteamos que este desarrollo de competencias digitales puedo desarrollarlo a diferentes velocidades. Puedo ponerme a lo loco a probar diferentes herramientas o puedo tomarlo con más calma. Es cierto que ahora mismo los tiempos son más limitados y que nos cuesta esto de la calma, aunque uno de los mensajes más importantes que se ha oído estos días desde la orientación es para y respira, es de los que más me ha gustado oír en redes, en blogs, en diferentes páginas. Yo sí recomiendo esta vía lenta a pesar de las prisas que nos impone la situación. Realmente un concepto, y antes lo mencionaba, que ya manejamos hace años, desde 2010, incluso antes, en algunos libros, hablaban del entorno personal de aprendizaje, retomando un poco la frase de Pilar que mencionaba antes. Ahora, un dicho de autor desconocido es este de no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Si yo me pongo con las TIC, como en la imagen de la derecha, y me planteo que si no manejo cada uno de esos puntos, es una herramienta o una aplicación en el móvil o en la tablet o en el ordenador es un ejemplo real de un profesor, me siento incompetente o lo estoy haciendo mal, pues a lo mejor no necesito tantas herramientas como unas cuantas, crear mi propio maletín, luego hablaré de ello, de herramientas básicas que puedo usar en mi día a día en orientación, es más importante que intentar abarcar todo ese sinfín de herramientas. No es más competente el que tiene más, digitalmente, el que tiene más herramientas, sino el que sabe para qué las está utilizando y las usa con sentido. Yo realmente no tendría tiempo ni de abrir cada una de esas aplicaciones en ningún dispositivo a lo largo del día, simplemente abrirlas, no ya utilizarlas. De manera que difícilmente necesito tantas. Lo que sí que tengo es un abanico grande de posibilidades. El entorno personal de aprendizaje lo que permite es reflexionar sobre las herramientas, sobre las fuentes de información, sobre las conexiones que quiero hacer en redes, si quiero formar parte de un grupo, de otro, qué actividades hago para seguir aprendiendo a través de la red. Porque al final lo que tengo disponible es un montón de tutoras y tutores online que muestran desinteresadamente
su trabajo a través de herramientas TIC en orientación aplicado y de los que puedo tomar muchas ideas y en muchos casos preguntar si alguna herramienta no sé cómo utilizarla. Yo realmente, más que un entorno personal plagado de herramientas, cuando inicié en 2012 me hice una esquemita con los temas que me interesaban entonces. Esta es la captura de mi blog, que educando, sobre diferentes etiquetas. Esto es la idea de taxonomía social. Son temas sobre los que yo leo y para ello, para algunos de esos temas, sigo a unas personas, sigo a otras, leo unos blogs, leo unas páginas, leo otras, porque la idea es leer, escribir, reflexionar, compartir, como tenéis arriba en el esquema de la izquierda de Castañeda y Adel, sobre lo que es un entorno personal de aprendizaje. Y yo realmente creo que tiene mucho más de esto, de planificación, que de tiempo luego con las herramientas, que hay que invertir evidentemente un tiempo, pero vuelvo a esa frase que os decía antes, de no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Necesitamos saber lo que queremos hacer para realmente darle sentido. En esta línea os decía la idea de ir configurando poco a poco un maletín Orientic. Ese maletín Orientic estaría formado por esas herramientas que necesito. Hicimos este artículo en la revista Educar y Orientar, que está abierta, se puede consultar y descargar sin ningún problema, en el que un grupo de orientadoras y orientadores de toda España seleccionamos algunas de las principales que utilizábamos, cada uno. Al final nos salió una lista larga, pero no todos utilizamos todas ellas, sino que algunas las hemos probado y no nos han seguido siendo útiles, pero sí es una selección como lo hicimos además con un grupo casi ciego, cada uno seleccionaba unas cuantas, luego las fuimos agrupando y salió un maletín interesante de herramientas que en esta ponencia quiero compartir con vosotros para daros ideas. Os pondré algunos ejemplos además por el camino. ¿Sí? ¿Oigo algún micrófono? No, adelante, Alberto. No, nada, sin problema. Sí. Bueno, pues os voy a compartir, como digo, algunas de estas ideas. En ese maletín hicimos una categorización de herramientas, como de tipos de artefactos, y hablamos, en primer lugar, de herramientas para planificar, gestionar nuestras tareas de orientación. Justo antes de empezar y conectar en directo, me comentaba el presidente de Apocoa cómo utiliza el calendario para tener pequeñas entrevistas con alumnos y con familias online. Un simple calendario de Google o el que tengamos integrado en nuestra cuenta, en nuestra plataforma educativa de nuestra comunidad autónoma nos puede servir. Otras que hemos utilizado en estos años, Trello, Asana es un organizador que se utiliza en muchas empresas y que es bastante interesante y útil. Trello es más sencillito si nos ponemos a utilizar, pero realmente son diferentes herramientas que nos permiten planificar, gestionar nuestras tareas en orientación. Para no sentirnos un poco así, este dibujo de Lourdes Otero, también orientadora, en una entrada que publicamos en Colectivo Orienta, hablaba de a qué nos dedicamos en orientación educativa. Gestionar las tareas para que el día nos dé de sí y podamos hacer todas estas cosas y otras tantas que a veces no sabemos qué nombre ponerle, pues es importante. Estas herramientas nos van a servir para ello. Otro segundo grupo de herramientas eran herramientas para buscar, filtrar, organizar y curar contenidos. Tiene que ver con esta idea de entorno personal, de temas que me interesan que os explicaba antes. Pero no solamente construyo mi entorno personal de aprendizaje leyendo. Feedly es un lector de contenidos, porque también me sirve en esa línea. Puedo tomar notas con OneNote, puedo hacer un tablero de Padlet que me permite seleccionar por categorías una serie de recursos, imágenes, vídeos, textos. Simbaloo igualmente me permite recoger enlaces. Leesly me permite recoger enlaces y comentarlos y etiquetarlos, de manera que estamos haciendo esa idea de lo que se ha llamado en competencia digital curación de contenidos, que no deja de ser gestionar críticamente la información que recibo y también la que transmito. Como orientadores, como orientadoras, esto nos es muy importante. Pinterest y Scoopit, Pinterest se usa para
seleccionar recetas de cocina o moda o temas de este tipo, pero hay también tableros interesantes de orientadoras y orientadores que los utilizan para seleccionar recursos y Scoopit es la más profesional dentro de las que vienen aquí para hacer una selección, etiquetado de información y hoy por hoy es muy importante. Hablamos de, no sé si lo habréis oído algunos, luego si no en el debate lo hablamos, de la infodemia. El otro día habíamos hablado durante años de infoxicación, de intoxicarse con tanta información, pero realmente yo recuerdo que la segunda semana me salí de muchos grupos en los que estaba en redes tipo WhatsApp, Telegram, sobre todo los no profesionales, porque estaba saturado. Junto a la pandemia nos ha llegado esta infodemia, que incluso habla la Organización Mundial de la Salud de este término. Exceso de información sobre un tema, poner la tele o entrar en Internet y solo ver esto, y a un momento que esta sobreexposición nos hace daño también psicológicamente y no es conveniente. Tener canales seleccionados de la información que leemos, recibimos, procesamos y transmitimos es muy importante. Ahora mismo somos curadores de contenidos de muchas inquietudes educativas de nuestros profesores, familias, alumnos y es importante este rol. Ejemplos. Pues muchos orientadores y orientadoras, en este caso Mónica Diz con Padlet, ha seleccionado los recursos que ha ido viendo de algunos propios y otros que ha ido viendo por la red para afrontar el confinamiento. Hay muchos tableros de Padlet que se han compartido estas semanas en Internet muy buenos y cada uno ha aplicado ahí esa idea de taxonomía que os decía antes, de etiquetarlo, seleccionarlo en guías de afrontamiento hace Mónica, pautas de actuación en casa, diferentes tipos de etiquetas. Y Pinterest, como os decía, creamos un tablero colaborativo yo creo en los primeros 7 días de cuarentena y ahí hemos compartido principalmente infografías. La infografía se ha convertido en un elemento interesante para transmitir información de manera ágil y en orientación se ha utilizado mucho estas semanas. Tener ahí recopiladas muchas que han compartido desinteresadamente orientadoras y orientadores, pues sirve para utilizarlas o para crear las tuyas adaptadas o personalizadas y contextualizadas a tu centro, pero partiendo ya de algunas ideas ya compartidas. Estos enlaces los tendréis en la presentación y podréis acceder a estos ejemplos de recursos. Herramientas para publicar contenidos, este tercer tipo, pues muchas las conoceréis, Blogger, WordPress, diferentes herramientas para publicar blogs o páginas web que hoy por hoy no es esa barrera que había hace años de poder publicar un contenido, necesitar programar o no es necesario, va todo muy tutorizado. En estos ejemplos de estas semanas, pues por ejemplo, un ejemplo de educación primaria, Leo de La Rioja Baja ha publicado una serie de entradas sobre coronavirus, sobre cómo afrontarlo, destinadas a familias, principalmente a profesorado, por la etapa en la que trabajan, también alumnado en algunos casos. Una selección importante y muy, muy útil. Igualmente, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, desde Jesús Prieto y otros orientadores y orientadoras de esta asociación, han hecho una página que recoge igualmente un montón de recursos propios desarrollados por ellos o recogidos de la red. Muy importante esta iniciativa porque creo que para mí ha sido desde las iniciativas de las asociaciones la más sistemática, la que ha recogido una cantidad más útil de recursos y además es una página en la que se han puesto a disposición de resolver consultas también de profesores, familias, alumnos relacionadas con la orientación educativa a través de un contacto vía web. Como asociación también Apoclam ha hecho algo en esta línea. Herramientas para la presentación audiovisual. Aquí la variedad es enorme. Os va a sonar genial y que se está usando muchísimo Canva para hacer infografías, otros recursos. Aquí tenéis un montón para hacer presentaciones, no solamente tipo PowerPoint clásica, sino otras más complejas como puedan ser a través de vídeos, YouTube o podcasts a través de iVoox o bueno, vídeos que se están haciendo con Play Posit o Puzzle que incluyen preguntas y los convierten en vídeos interactivos con
preguntas que entran dentro de un modelo relacionado con lo que sonará de esto de la clase del revés y la Flip Classroom. Son herramientas sencillas, especialmente Puzzle. Es fácil incluir una pregunta en un vídeo y convertirlo en algo más interactivo. A lo mejor no se está oyendo incluso. Lo pongo como ejemplo de infografías. Cinta Rodríguez ha compartido un montón de infografías súper útiles, sencillas, porque están destinadas claramente a un público para un golpe de vista ver una serie de informaciones, y es un ejemplo que además es de vuestra comunidad autónoma, muy interesante, esas pildoritas que ha publicado con píldoras súper interesantes de orientación para familias, como digo, para profesores, para alumnos. En Madrid hemos hecho estas orientapils relacionadas con orientación académica y profesional, y son una serie de infografías también muy sencillitas, donde lo más importante para nosotros ha sido crearlas rápido, que lleguen a los alumnos y que puedan servir. También tenéis ahí estas orientapils disponibles y, bueno, lo veréis en la presentación si queréis consultarlas. Vais a ver que son sencillas. Las prisas nos hacen usar los recursos de esta manera ágil. Luego, más complicado. Por ejemplo, Ana Murcia ha hecho este plan para atravesar tempestades. Ella trabaja en un equipo de orientación educativa para infantil primaria en Asturias, y este plan para atravesar tempestades es una reconversión del plan de acción tutorial a los tiempos actuales, a la etapa en la que ella trabaja, con un montón de ideas para acompañar al alumnado, a las familias, a los profesores. Es súper interesante. Además, está disponible a través de Internet, que es un ejemplo de las cosas tan estupendas que se han hecho por pura necesidad de cómo mantengo un plan de acción tutorial en los tiempos que corren. Pues se puede hacer con herramientas y, sobre todo, teniendo claro lo que quieres hacer. Para secundaria, también desde Asturias, Rebeca Llamedo ha hecho este Diseña tu plan de vida, y es un genial interactivo donde vas hacia adelante, hacia atrás, haciéndote preguntas de todo el proceso de desarrollo de la carrera profesional y eligiendo tu plan de vida. Enlaza en muchos casos a su blog, pero te permite ser genial y no perderte en todo este proceso. Y también os lo recomiendo como ejemplo. Si nos lanzamos y somos más mediáticos, no es mi caso, aunque ahora esté aquí en este webinar, este orientador de Estepona, de Málaga, mantiene desde hace unos años, pero ahora lo ha intensificado, una radio orienta online. Normalmente ha utilizado plataformas de audio, pero ahora lo ha llevado también a YouTube y comparte a través de Facebook semanalmente los viernes. Hace un programa, incluye música, le mandan audios durante la semana a sus alumnos para que los pueda poner, o las familias o los propios profesores, y está siendo una vía de mantener el contacto como comunidad educativa. Y la verdad es que es una experiencia que también publicó hace unos días en Colectivo Orienta, nos lo contó ahí, y es muy recomendable porque al final no utiliza medios tan complicados y se puede hacer, os puede dar ideas para llevarlo a cabo. Fijaros esta convocatoria de reunión. No lo voy a poner ahora para no consumir tiempo, pero os recomiendo, si no lo habéis visto, verla. Es una convocatoria del equipo técnico provincial de Granada, donde convocan para diferentes reuniones a través de un vídeo que han hecho, y como los vídeos virales, todo el equipo contacta por teléfono, les pilla a cada uno en su casa. Tenemos que hacer algo porque los de Córdoba han hecho otra cosa, con mucho humor, y se puede convocar una reunión de muy diferentes formas, y en este caso, desde luego que despertaron, fijaros, el humor es resiliencia, volvemos a este término que hemos usado al principio. Herramientas para digitalizar y trabajar en la nube. Se nos ha vuelto esencial para compartir siempre con cuidado con temas de privacidad y seguridad, pero las nubes nos han permitido compartir documentos de manera ágil, asumir que no todo el mundo tiene una impresora en casa. Yo, por ejemplo, no la tengo, os sorprenderá, pero tanta TIC, pero es que realmente imprimo pocas cosas. Cuando imprimo, lo hago, si tengo que imprimir un documento, lo hago en reprografía y no se me estropea el cartucho de tinta ni se me seca. Entonces, al final, las nubes nos están sirviendo para trabajar, para hacer documentos colaborativos, los temas de recoger a través de cuestionarios.
Y, bueno, ejemplos. El equipo de Atarfe de Granada compartieron un PDF con un montón de ideas para este tercer trimestre. Este PDF, asumiendo que no todo el mundo a lo mejor tiene conexión a Internet, permite descargarlo, verlo y a veces parece una herramienta más sencilla, pero colgada en la nube puede convertirse en algo que llega a mucha más gente en algunos casos. Incluso ha habido documentos que nos han llegado de muy lejos. Yo recuerdo descargar hace unos días este documento de acompañamiento pedagógico y psicosocial. Es de orientadoras y orientadores de Colombia y es súper interesante y te llega a través de una red social, lo han compartido desde Colombia en una nube de estas que os comento y permite una difusión muy rápida de contenidos, de pautas y nos puede servir como ejemplo. Juan Morata hizo una encuesta a través de Google Forms, de formularios de Google, y al final recopiló las herramientas que estamos utilizando. Hizo un Simbaloo, que es este panel de enlaces, en su blog está disponible para hacer una visión en las primeras semanas, lo hizo yo creo ya en la tercera semana, si no lo recuerdo mal, de lo que estábamos utilizando, tercera, de lo que estamos utilizando, desde Edmodo, diferentes, ahí veis un montón de herramientas, algunas salen aquí en mi presentación y otras las podéis consultar ahí, pero también comentaba un profesor de Comunidad Valenciana que nos hemos hinchado a formularios, hay un montón de estudios relacionados con nuestra salud física, psicológica y es verdad que se ha abusado a lo mejor de los formularios y no siempre se hacen con un rigor, pero en este caso sí que nos ha permitido ver una foto de lo que se está utilizando con anonimato, porque son herramientas que sugirieron las 200 personas orientadoras y orientadores de toda España que respondieron a este formulario de Juan. En este caso hablo de herramientas para trabajar mediante el uso de distintos dispositivos móviles. Aquí hay herramientas que utilizamos más para clase, para hacer evaluaciones más interactivas, con Kahoot, con Socratic o de este tipo. Ahora mismo las que sobre todo nos han sido útiles son todas estas herramientas de videoconferencia a través de dispositivos móviles o de que nos han ayudado durante estas semanas a seguir comunicados. Fijaros, pensamos sobre todo en reuniones profesionales, pero este equipo de orientación, por ejemplo, compartía hace unos días una foto en redes, entiendo que con el consentimiento para reunirse con una asociación de familias, con unidad de orientación, que así lo llaman allí, del colegio, para utilizarlas desde esta cercanía que es compleja con la situación que tenemos, pero que no queda más remedio que aceptar que es complicado el momento en el que vivimos y que las herramientas están para darnos alternativas. Y por último, sí, herramientas para participar en redes profesionales de orientación educativa. Os sonarán, son las redes sociales, pueden ser privadas como WhatsApp o públicas como Facebook, Twitter, depende de los permisos que demos y que estos días pues, nos han servido para mantenernos en contacto también profesional. En esta línea, bueno, pues esta sencilla nube de palabras está formada por palabras para orientar. Una propuesta del CEFIRE de Educación Inclusiva hace unas semanas y formaron una nube con ideas que nos rondan por la cabeza orientadoras y orientadores de toda España. Vuelve a servir esta resiliencia, esta empatía, confianza, solidaridad y, bueno, las redes han servido de lugar de un poco de descarga y también profesional, aparte de compartir dudas, también compartir problemas, inquietudes y nos han servido en esta línea. Os hablaba de un camino lento. De las personas que estáis viendo esta ponencia, os sonará algunas de ellas este camino Orientic con 10 pasos, que es el que utilizo en los cursos, que son bastante intensos de 30 horas que he dado a través del CEFIRE estos últimos años y en otros centros. Es un camino más lento que te permite ir viendo paso a paso y que a través de un recurso abierto como esta guía práctica para la orientación educativa que está en mi blog y en la Mediateca de Educamadrid como recurso educativo abierto, te permite tomarte con calma este desarrollo de la competencia digital. Es cierto que estos días seguro que os ha tocado utilizar herramientas, como hemos visto, por pura necesidad, que no viene mal a veces, pero
pero plantearte tu desarrollo de la competencia digital como un proceso, precisamente esta idea de competencia de desarrollo paso a paso, poco a poco, te permitirá sobre todo hacerte cuestiones de manera crítica. Lo que yo incluyo en los cursos es, aparte de manejar una serie de herramientas con algunos tutoriales que te ayudan, es también foros de debates que no todo el mundo entiende su sentido, pero que para mí lo tienen del todo, que es mi competencia digital se desarrolla cuando yo voy adquiriendo criterio en el uso de las herramientas que estoy utilizando. Ese adquirir criterio no es posible si no me hago preguntas mientras las estoy haciendo relacionadas con la privacidad, con la seguridad, pero también con el impacto, el alcance del uso de estas herramientas. En esta línea, en los cursos y en otros lugares he planteado que cuando quiero utilizar una herramienta debería plantearme temas como a quién va dirigida, si tiene en cuenta cuestiones básicas de seguridad. Este esquema tomado de una página de orientadoras y orientadores de Estados Unidos, adaptado a la española, me ha permitido plantearme si una herramienta me sirve, no me sirve en mi día a día. Y son preguntas que debería hacerme antes de utilizarla para tomar ese criterio, como os digo, que es un proceso que dura tiempo. No, inicialmente puedo hacer una visión haciendo un pequeño esquema con estas preguntas y luego ir respondiendo poco a poco más a ellas. Y bueno, ya para esta última parte de la ponencia, que no me queda mucho, me queda la parte más que os va a llegar más, que es la que tiene que ver con la orientación directa. Esa acción tutorial. Lo que he planteado en esta última parte de la ponencia es plantearos cosas que me pasan a mí por la cabeza, que le pasan también a orientadoras y orientadores en redes sobre nuestro trabajo en orientación. En cuanto a la orientación tutorial, aparte de esta viñeta interesante que tenéis ahí, la orientación para el apoyo al plan de acción tutorial, debemos tener en cuenta que lo central en una situación como esta no son los aprendizajes académicos. Me lo he marcado aquí para leerlo porque no quería olvidarme de esta parte. Lo esencial de la acción tutorial es la salud mental, el equilibrio socioemocional de toda la comunidad educativa. Nuestra tarea consiste en acompañar y cuidar a estudiantes, familias y profesorado, mostrándonos accesibles, cercanos. Yo planteaba esta idea de orientar por tierra, por mar, buscamos cómo llegar a cada uno de los usuarios de nuestro servicio, como orientadoras, como orientadores. Debemos ofrecer orientaciones útiles en momentos complicados y ayudando a establecer formas de comunicación. En estos momentos, la salud digital, desde esta acción tutorial, es importantísima. Conceptos como he mencionado antes, el de infoxicación, todo el tiempo, toda la información que recibimos y donde podemos aportar nuestro filtro como orientadores, como orientadoras. Y también la hiperconexión. Pasamos mucho tiempo conectados. Ahora lo estáis haciendo en este webinar y llega un momento que no podemos estar todo el día conectados y espero que muchos de vosotros y vosotras estéis a la vez merendando, tomando algo. No tener la necesidad de conectar con la cámara ayuda a muchos de vosotros y vosotras y así espero. Esa hiperconexión debemos cuidarla. Conectar lo necesario, lo indispensable. No podemos estar 24/7, como dicen nuestros alumnos. En procesos de enseñanza y aprendizaje, avanzo, estamos ahí para... Yo entiendo que somos precisamente los especialistas dentro de un centro en estos temas y debemos aportar nuevamente criterio, no solamente plantearnos que no va con nosotros cómo se está afrontando este modelo de enseñanza a distancia y con TIC. Hace unos días leía en Twitter a Héctor Ruiz, que os recomiendo un libro que publicó no hace mucho, que es Cómo aprendemos, y él decía que una de las claves del éxito de un alumno hoy por hoy, la principal es, por la situación que tenemos, su capacidad de autorregulación. Me ha gustado ver a orientadoras y orientadores desarrollando también infografías, vídeos con técnicas de estudio, las de toda la vida, porque adaptadas a la situación actual, que podemos hacer llegar a través de los tutores, de todos los profesores, porque ahí podemos poner mucho criterio como orientadoras, como orientadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a orientación académica y profesional, esta realidad tan incierta, volvemos a lo mismo. Necesitamos
seguir haciendo esta parte que a final de curso debería hacerse durante todo el año, pero al final de curso tiene momentos especialmente críticos de toma de decisiones. Y al final podemos facilitar muchos recursos, pero la idea es hacerlos con criterio. La viñeta de Héctor Palazón es muy clara. Yo le he pasado 200 recursos a los alumnos, bueno, pues ahí se apañen. Quizá ideas más guiadas como la que antes mostraba de Rebeca Llamedo, Diseña tu plan de vida, o aquí Arantxa Martí del CEFIRE, que a través de una recopilación que hicimos Mónica Diz y yo de recursos los ha ordenado, lo ha hecho interactivo a través de... Pues realmente ahí podemos hacer mucho. Otras áreas de intervención, pues sin duda inclusión educativa. No me voy a detener, pero no porque lo considere menos importante. Deben ir de la mano. Si las TIC y las redes no van de la mano de la inclusión educativa, no avanzamos en nada. Ahora mismo son momentos de brecha digital, de brecha social, esta crisis nos trae cuestiones que no debemos dejar de lado. Si salimos de dos orientadoras, justo antes citaba una de ellas, a Ana Murcia, junto a otra compañera de allí, a Patricia Genjo, de Asturias, nos decían en una entrada en Colectivo Orienta y también en una revista, que si salimos de esta crisis sin resolver, sin dar respuesta como orientadoras, como orientadores a los retos relacionados con la inclusión educativa, que ya estaban antes de la crisis, pero que ahora se han convertido en un tema central, pues no habremos avanzado realmente nada. Orientar, acompañar. A mí me encanta de todo lo que he visto estas semanas en la red y voy acabando. Es algo tan sencillo como este protocolo que se llama ¿Cómo estás? Y simplemente se basa en utilizar estas TIC, redes, para asegurarme de que cada uno de mis alumnos, alumnas, todos se encuentran bien, sus familias, el profesorado, otros orientadores, orientadoras, toda la comunidad, y es un protocolo tan sencillo, no está basado en grandes herramientas, sino en la parte humana de este uso de las TIC y de las redes. Os lo recomiendo, es fácil de encontrar además si lo buscáis del protocolo. Y está ilustrado además por un orientador, o sea que el texto no, pero bueno. Y esta idea de competencia digital más competencia social, para mí van de la mano. Enredarnos, orientar en red. ¿Qué es esto? Pues un movimiento de personas, nos dedicamos a la orientación educativa y tenemos una actitud de colaboración recíproca, de devolver aquello que pescamos en red. Esto me lo habréis oído algunos decir, de los que me han leído, esta idea de compartir lo que hacemos, con la idea de mejorar nosotros mismos, disfrutando de nuestra profesión y creo que en los últimos años, desde redes, blogs, estamos contribuyendo a construir nuestra propia profesión. Igual que nos eran muy útiles en los 90 los primeros manuales y guías de, no ya las cajas rojas que yo no he conocido como profesional, pero sí que las he visto en los centros cuando he llegado, todavía andaban ahí. La universidad, los materiales que nos facilitaban nos sirvieron para ir construyendo nuestra profesión desde hace muchos años, pero en los últimos años, sobre todo en la última década, la orientación en red ha permitido hacernos más preguntas, resolver para qué estamos ahí, cuál es nuestro papel, si es útil. Voy acabando, que ya llevamos casi una hora. Os quería mostrar que en estas semanas ha habido diferentes iniciativas. Tenéis un boletín de la asociación Apoclam con una serie de artículos con experiencias, herramientas, recursos. Igualmente, más largo la revista OSMA, por el formato que ellos tienen, en el mes de abril publicaron, a finales de abril, este número especial con artículos de igualmente orientadoras y orientadores de toda España. El equipo técnico provincial de Granada, al que antes me refería, ha recopilado, propuso la etiqueta en Twitter de Orienta desde casa y le han sacado partido. Ha habido muchos orientadores y orientadoras que han compartido ideas, recursos, dudas. Colectivo Orienta hemos ampliado, antes publicábamos solo una entrada semanal porque saturar con tantas entradas no era conveniente y hemos aumentado el ritmo, hemos publicado 2 o hasta 3 algunas semanas porque nos llegaban experiencias, recursos que merecían la pena de ser difundidos y compartidos entre compañeros y compañeras. Ahí tenéis el simbolito de pesca con devolución que os comentaba. Igualmente, en el grupo de orientación educativa en red, que os sonará en Facebook, hubo un tema que inició una orientadora de Melilla, María José Cornejo, que lleva casi 300 respuestas con recursos y aún así en el día a día en el muro de ese grupo hay un montón de recursos que se pueden consultar y ver y dudas.
ha habido como un boom de la colaboración durante estas semanas. Esto lo publicaba hace un par de años, que es una serie de retos de la orientación educativa en red. Y el último que yo planteaba en ese artículo que cito ahí de 2018, hablaba de la necesidad de llegar a la realidad de nuestros centros. Hoy más que nunca, las TIC y las redes no podían estar desconectadas de nuestra realidad, de nuestra práctica profesional diaria. Ahora se ha vuelto aún más necesario. Siempre lo ha sido. No debemos desbordarnos, decía hace años en Orientapas, sino probar qué herramientas TIC nos ahorran tiempo, ver qué herramientas nos van mejor o nos resultan más cómodas, cuáles nos facilitan, utilizar las adecuadas para lo que queremos con el esquema que os mostraba al principio y adaptar esas TIC al contexto en el que cada uno trabaja. Y bueno, la idea de Víctor Cuevas, de un compañero de aquí de Comunidad de Madrid, de la orientación es en red o no lo es. Puede ser en red, no siempre virtual. Ahora mismo no queda más remedio que esas redes sean virtuales, pero también hablo de las redes presenciales, de los equipos de trabajo que nos ayudan en el día a día y nos hacen sentir acompañados, de las asociaciones que también hacéis una tarea de red presencial o virtual imprescindible y bueno, en esta línea. Y hace unos días, ya para cerrar un poco el círculo, el sábado pasado creo que fue, veía un webinar desde Extremadura de Carlos Pajuelo. Al final he hablado mucho de lo colectivo, de la idea de red como necesaria, pero luego también él terminaba planteando en este webinar, que está disponible en la red si lo buscáis en su perfil en Facebook, de la necesidad lo planteaba con mucho más humor que yo, en esto Carlos es buenísimo, del homus confinatus, en este caso del orientador confinado también, o orientadora confinada, y él concluía al final que él hablaba de la realidad y el deseo. Estamos en una situación que no es la que más nos gusta. Nos gustaría estar orientando de manera presencial. No es cómoda esta situación en ningún caso, ni debemos asumir que lo es para nadie. Y al final, en esta situación, entre la realidad y el deseo, nos podemos sentir frustrados, quemados, pero lo que tenemos que plantearnos es este ejercicio de responsabilidad, de motivación profesional, de ti depende lo que solo depende de ti. Así que manos a la obra. Ese reto que os dejo ahí de pasar a la acción, de hacer todo lo posible por ello. Y aquí yo creo que con el tiempo más o menos lo he calculado para en torno a 1 hora. Pues nada, yo siempre suelo acabar con esto de nos vemos en los bares y a veces hago la broma de los bares virtuales, pero de momento en Madrid, desde donde os hablo, que estamos en zona cero, pues en fase cero, perdón, esto de zona cero es aún peor. Y algunos de vosotros también estáis en Comunidad Valenciana en fase cero. Pues eso, en muchos casos son bares virtuales y no queda más remedio. Dejo de compartir pantalla. Espero que no haya sido pesadísimo todo este abanico y bueno, sobre todo, a mí me gusta que las presentaciones queden ahí como algo que hace que este webinar tenga muchas puertas abiertas. Cada una de las diapositivas tiene enlaces que os permiten acceder a recursos, echar un ojo a todo lo que tenemos ahí por explorar. No quiero que nos desbordemos. En pequeñas dosis, esto es como en cierto momento hablábamos de píldoras para orientar, pues igual, pequeñas píldoras, cada uno a su ritmo. Como un profesor mío de inglés que me decía, para aprender inglés con 5 minutos al día o 10 es suficiente. Lo que pasa es que nadie se tira 10 minutos al día, o casi nadie. Entonces, desarrollar una competencia como es esta, la digital, sin un trabajo diario es complejo. No os voy a decir que no, pero se puede sin duda. Y al final, estas semanas, desde luego, que hemos tenido un curso intensivo todos de competencia digital para orientar con TIC y en red. Y os devuelvo la palabra. Muchas gracias por los que seguís ahí aguantando a estas horas de la tarde. Javier. Sí, estaba esperando. Ana. Ana. Entra Ana, nuestra compañera. En el momento que se quite el micrófono, yo me callo y entra con las cuestiones, que hay algunas cuantas cuestiones para ir haciéndotelas. Cuando quieras, Ana.
Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Alberto. No puedo empezar las preguntas sin comentarte que es un gran placer porque hemos visto varias herramientas de asociados de Apocova en tu exposición. Entonces, pues nada, que es una alegría. Y incluso, dicho esto, pues bueno, paso a formular las preguntas. Sí, decirle, si me permites, Ana, que no ha sido modo peloteo a Apocova, porque realmente son herramientas todas las que aparecen de un valor alto. Y, bueno, es cierto que yo creo que tenéis allí la formación justamente en TIC y en redes desde hace muchos años en Comunidad Valenciana es algo muy constante. En otras comunidades autónomas no ha habido mucha formación. No hablo ya solo de la que yo haya podido impartir o solo con otros ponentes en Comunidad Valenciana, sino que ha habido un interés muy alto en los últimos años por, me acuerdo de Javier Agustí, de Mabel Villascusa, de Pilar Pérez Esteve, que la he mencionado, que han hecho una labor estos años aquí que nos ha llegado a toda España, no solo, y ya me callo para preguntas, disculpad. Gracias, Ana. Nada, muchas gracias a ti. Bien, voy a comenzar con la primera, que hace referencia a los recursos para las personas con dificultades de aprendizaje, sobre todo en la comprensión de la lectura. A ver, pues, qué recursos se han utilizado hasta ahora para ellas. Vale. Es cierto que yo ahora mismo no... Si hablamos de lo que se está compartiendo, de lo que se ha compartido durante estas semanas en comprensión lectora, justamente estos días leía algún artículo que puedo facilitaros luego, ahora no recuerdo, sobre cómo hablaba en cierto momento durante la exposición, casi al final, de la autorregulación del aprendizaje, de todo la idea de aprender como clave para el éxito académico, si podemos hablar de ello, en estas semanas tan complicadas. Y otra de las claves sobre las que más ha escrito es precisamente sobre comprensión lectora. Yo recomiendo, no da para hablar concreto, que formulen esa pregunta o con el hashtag en Twitter Orienta desde casa o en el grupo de Facebook de orientación educativa en red, porque rápidamente van a poder ver una serie de recursos que han podido surgir estas semanas. Pero sin duda es una de las claves. Justo hoy, antes de la charla, os decía que había tenido una junta de evaluación de FP básica y se hablaba de varios casos donde se hablaba de alumnos a los que esta situación les había beneficiado porque podían aprender a su ritmo. De eso se ha hablado también durante estas semanas, de cómo no todo ha sido negativo en cuanto a que había algunos alumnos y alumnas que por sus características o el pasar muchas horas dentro del centro escolar no les estaba beneficiando frente a la autonomía que podían tener de poder estudiar por su cuenta a su ritmo en el horario que ellos elijan. En cambio, los grandes perjudicados han sido precisamente los alumnos con baja comprensión lectora y con problemas de autorregulación. Y en esto ha habido, como digo, infografías, vídeos y hay páginas. Os recomiendo, Andrés Calero desde hace años tiene una página de comprensión lectora donde incluyen muchas herramientas y también trabajó como orientador, ahora está jubilado si no me equivoco. Os recomiendo también a la página de dificultades de aprendizaje, incluida lectoescritura, dislexia, de Julián Palazón, os lo dejo ahí también, y con materiales, recursos, lecturas. Y también con comprensión lectora tiene una página, un orientador de Juan Cruz Ripoll de preguntarlo si no en redes y si nos lo facilito en ese sentido. Ha habido recursos sobre ello porque ha sido una de las necesidades de estas semanas. Me apuntan que no sé si podría estar relacionada la pregunta con el tema de accesibilidad. Exacto. Sí. Realmente todo lo que se está desarrollando en esta línea, ha habido desde el INTEF, se ha publicado también una serie de recursos que a través de Antonio Márquez ha publicado también una serie de recursos para utilizar las TIC dentro para conseguir esa accesibilidad en el día a día. En esto también muchos conocéis el trabajo de Coral Elizondo, de Milagro Rubio desde Extremadura.
y yo recomiendo en ese sentido que realmente son barreras lo que tenemos ahora mismo. En barreras, en cierto momento os he puesto una diapositiva en la que se hablaba de barreras relacionadas con todo, con lo académico, con lo emocional. En este caso, las herramientas TIC, yo lo que no me gustaría es transmitir, no quiero tampoco transmitir herramientas concretas, sino la idea que transmitía al principio, de la magia de la herramienta en sí. Parece que las herramientas TIC van a solucionar estos problemas de accesibilidad, pueden compensar algunos de ellos si están bien diseñadas esas herramientas y adaptadas a todo el alumnado, pero en algunos casos crean nuevas dificultades. Precisamente recuerdo un artículo en el que Mabel Villascusa hablaba de dificultades generadas por la propia tecnología. Igual que tenemos problemas de competencia lectora, pues en competencia digital también hablaba ella hace un tiempo, y claro, yo creo que lo mencionaba en alguno de estos hangouts o de estas videoconferencias que teníamos, de dificultades en competencia, dificultades de aprendizaje en la competencia digital, que están relacionadas muchas veces y unidas a esa competencia lectora. Entonces, transmitiros que es una preocupación normal, o sea, la accesibilidad es el reto realmente de estas semanas. Os planteaba ese protocolo de ¿estás ahí? O esas preguntas básicas, pero también el asegurarnos de lo que no puede ser, como se ha publicado en muchos sitios, que no quiero generalizar que esto sea lo que se está haciendo, pero sí que puede haber compañeros y compañeras que lo estén haciendo, es el mando unas tareas semanalmente y me quedo tranquilo asumiendo que el alumno o la alumna van a entender o comprender lo que están leyendo. Incluso un vídeo no necesariamente, si no es accesible el texto o el vídeo o el formato que utilicemos, no vamos a llegar realmente a tener ese alcance en nuestro alumnado o las familias. No sé si respondo realmente a la duda, pero bueno, sobre todo creo que planteo algunas ideas. Sí. Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo. La segunda pregunta es, ¿qué criterios piensas que deberíamos tener en cuenta para crear redes de trabajo en un centro educativo? Bien, al final, crear un grupo de trabajo tiene una serie de pasos muy básicos. Al final, lo que necesitamos es, incluso ahora en un punto virtual o presencial, es gestionar bien los tiempos realmente y tener objetivos comunes. Un grupo de trabajo tiene que surgir de una necesidad real, desde mi punto de vista. Pueden unirse en un grupo de trabajo orientadoras y orientadores como nos ha pasado en redes, de diferentes puntos de España, porque partimos de necesidades comunes a las que nos tenemos que enfrentar y a las que en el día a día pues tenemos que responder. En muchos casos lo hacemos a través de grupos de trabajo en nuestros centros o en nuestra zona, que vienen muy bien, pero en otros casos el contactar con otras orientadoras y orientadores de toda España nos aporta mucho criterio, otros puntos de vista, otras realidades y enriquece mucho eso que finalmente terminamos llevando a nuestro centro. Al final, los pasos para crear un grupo de trabajo es tener un medio realmente de comunicación. Al final, los grupos de trabajo presenciales o virtuales puros, al final, por ejemplo, los virtuales, os cuento cómo funciona Colectivo Orienta, que somos 4 orientadores, uno de Lorca en Murcia, otra orientadora de Coruña, una orientadora de Arévalo en Ávila y yo aquí en Fuenlabrada, en Madrid, de 4 puntos diferentes. Al final tenemos un correo electrónico del que no abusamos, un grupo de WhatsApp del que no abusamos, un grupo de mensajería, un tablero organizador de Trello, de las que os he puesto estas herramientas, un organizador tipo calendario, ese nos sirve muy fácil para tareas, donde entramos, vemos lo que tenemos pendiente para coordinarnos, artículos que llegan, que no llegan, y al final buscar de vez en cuando espacios para reunirnos a través de, en este caso, virtualmente, porque no queda otra, y en otros casos presencialmente, en los que llevamos ya un orden del día de las cosas que queremos tratar y vamos al grano con ellas. Luego, si acabamos pronto, que siempre nos apetece,
pues viene la parte que nos gusta, que es la parte social de reunirnos, presencial o virtualmente, y que es la que vuelve a enriquecer todo el círculo para que funcione un grupo. Al final, sin esa implicación, un grupo de trabajo presencial o virtual no acaba de funcionar. Y la motivación puede ser muy dispar, hasta la motivación del que quiere que eso sea rápido y pues es útil también a veces. O sea, ni siquiera hace falta un nivel de implicación muchas veces total, pero sí esto que os planteaba al final, que planteaba Carlos Pajuelo, un orientador de Extremadura, que es tener claro que lo que depende de mí, depende de mí. Y en grupo o individual es asumir esa responsabilidad y motivación. Entonces, nunca han sido más necesarios que ahora, siempre lo han sido, los grupos de trabajo. Hoy por hoy los grupos de trabajo, de momento virtuales o presenciales, son los que nos ayudan a resolver estas situaciones. Sí, Ana. Perfecto. Bueno, nos quedan más de dos. Voy a intentar ser ágil porque hay bastantes preguntas todavía. A ver, una sería, y bueno, aunque no seas de nuestra comunidad, bueno, yo te la lanzo. Dice que si crees que la administración educativa nos facilita herramientas para nuestra labor como orientadores, así a nivel general, por lo que sabes tú. En esto, a ver, os cuento. Aunque no sea solo la Comunidad Valenciana. Sí, puedo hablar en general y en particular. La parte general, aunque no lo he comentado, pero viene muy ahora. Os cuento la realidad de Madrid, pero porque vais a ver también una extrapolación clara. La Comunidad de Madrid el año pasado lanzó Educamadrid, que es como la página, el portal de toda la parte tecnológica y todos los recursos que hay para nosotros, docentes, también familias, orientadores. Desde Educamadrid lanzaron un decálogo en el que querían sobre todo que se utilizaran herramientas propias y desde los servicios que trabajan en la Comunidad de Madrid han intentado utilizar muchas herramientas con código libre, sobre todo para no utilizar un exceso de herramientas que exponen a nuestros alumnos, a nosotros mismos, a las familias, al profesorado, su privacidad, sus datos, temas de seguridad. Y durante años han hecho un trabajo encomiable en esta línea de desarrollar herramientas propias en lo posible. Luego estaban los compañeros y compañeras cabreados que esto no funciona ya, pero hay que valorar que es una herramienta propia, que está elaborada para que con la mejor de las intenciones. Y luego el pero habría que poner que, y creo que os pasa a vosotros también en Comunidad Valenciana, la falta de desarrollo de herramientas específicas para orientadores y orientadoras. Al final, muchas herramientas parece que no se nos ha preguntado si van a servirnos o se han hecho de aquella manera no por mala intención, sino a veces por desconocimiento, por no falta de consulta hacia nosotros. A lo que voy, al final en Comunidad de Madrid, cuando llega esta situación de crisis por COVID-19, se saltan su decálogo porque no les queda otra y se empieza a utilizar, os sonará Microsoft Teams. Vosotros trabajáis con un entorno más Google, más vuestras cuentas de correo, vuestro entorno es más Google educativo. Bueno, pues aquí se opta por la alternativa, el Microsoft. Y al final la sensación que te queda es, ha habido una apuesta de herramientas propias y luego al final el problema es que el servicio se ha sentido desbordado y al final no estaba preparado, como no lo estábamos en muchos sentidos, para soportar esta situación. Las quejas de las primeras semanas, todo se cuelga, no permite tantos usuarios a la vez conectados a ciertas herramientas y al final nos podemos poner en el punto crítico o lo que nos ha pasado. Busco herramientas alternativas y al final es una situación que ha generado esto. Utilizo tantas herramientas como esto que os decía, de por tierra, por mar, por aire, todo lo que pueda servir para mantenerme en contacto, porque al final las TIC son tecnologías de la información y la comunicación y nosotros aunque suene más a trastorno TOC de tecnologías de la orientación, no información solamente, y la comunicación sin duda como elemento clave. Al final hemos utilizado todo lo que nos ha permitido seguir en contacto con nuestros alumnos, con las familias, con el profesorado.
porque no nos quedaba más remedio y a veces incluso con dudas respecto a qué herramientas estábamos utilizando. Al final, la administración educativa, tanto en Madrid como en Comunidad Valenciana, en cualquier otro punto, y también el Ministerio en sí mismo, yo no busco teorías de conspiratorias, de ha habido una negligencia en ningún sentido. Seguro que han hecho todo lo posible para que esto funcionase. Y ha funcionado realmente con el esfuerzo de todas las orientadoras, orientadores, profesores, todos los propios alumnos y las familias que han asumido una carga altísima de buena voluntad, de mucho trabajo, que nos va pasando factura, porque vamos teniendo ciertas dosis de cansancio a estas alturas y todos necesitamos unas vacaciones realmente. Tenemos la sensación de estar ya a finales de junio y todavía estamos a 14 de mayo. Miro la fecha en el ordenador, madre mía. Y nada, bueno, es una reflexión personal realmente a la pregunta, pero creo que puede servir. Muy bien. Sí, Ana. Bueno, nuestra compañera Damaris comenta que le gusta mucho la idea de acompañar y cuidar. ¿Cómo nos cuidamos a nosotros en medio de toda esta infodemia en este momento de distanciamiento físico? Realmente, iniciando toda conversación con cómo estás, parece algo muy... Pero igual que os decía, es bueno tener una reunión virtual con un orden del día claro para pasar delante de la pantalla el tiempo estrictamente necesario para ello, sobre todo tiempo de trabajo. Igualmente, no debemos olvidar el que nos cuidamos mucho con el lenguaje. Es curioso, pero a pesar de toda esta tensión que nos ha generado esta situación, en redes lo que se ha palpado sobre todo es un tono muy positivo, muy de animarse. Hubo mensajes, yo creo, en la segunda, tercera semana en redes, algunos críticos, pero a partir de ahí todo ha sido bastante más positivo, más de buscar alternativas juntos. Yo sí he vivido desde cerca, lo que he vivido a través de redes es ese tono de acompañarnos unos a otros, de ayudarnos, de apoyarnos. Esa idea de como orientadoras tenemos un rol muy de cuidar, de acompañar, asesorando, apoyando. Y también la idea de redes que os quiero transmitir aquí es, bueno, pues agradecer todo ese cuidar al cuidador o a los cuidadores y cuidadoras que ha habido a través de redes privadas, a través de grupos o también públicas en muchos casos, donde incluso mensajes fuera de tono eran respondidos siempre con prácticamente siempre, salvo excepciones, con un tono conciliador prácticamente siempre, yo creo al final ese parar, pensar, al no tener tiempos también ha hecho que pensemos más la respuesta que hemos encontrado, que hemos podido dar. ¿Había alguna pregunta más, Muy Ana? bien, bueno, paso a la siguiente. Sí, quedan unas poquitas, a ver si podemos ir rápidos. Sí, voy más rápido, disculpadme. Para que no se quede nadie. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va en relación a la evaluación sociopsicopedagógica y si es posible realizarla por esta vía, si hay herramientas. A mí esto me genera, ya es un tema personal, muchas dudas. Yo no concibo la evaluación sociopsicopedagógica virtual o a distancia sin poder... tienen muchas limitaciones. Han surgido herramientas, ya llevan un tiempo, algunas herramientas que puedo entender para hacer algo puntual, concreto. En redes privadas han circulado con la mejor de las intenciones, incluso algunas editoriales han puesto a disposición materiales o algunas herramientas que han dado permiso de uso temporal para esta situación. Pero concebir una evaluación sociopsicopedagógica sin la parte presencial, yo realmente me cuesta. No veis que sé que puedo utilizar algunas herramientas TIC para orientar en algunos sentidos, pero la evaluación, justo
a través de redes me llegó un mensaje de los equipos de Granada que les habían llegado unas instrucciones que les venían a decir que, bueno, que hicieran esa evaluación de aquella manera, firmaran y para mí profesionalmente me genera pues un cabreo. Igual que decía antes que no hay muchas situaciones que estas semanas, con lo complicado que ya está todo, generen en mí esa emoción. El leer esas instrucciones en las que es que realmente yo soy de los que creo que a pesar de todo lo que trabajamos por la inclusión, la evaluación socio-psicopedagógica sigue teniendo sentido. Hay algunas personas incluso contentas que he leído en blogs, en redes, con, bueno, entonces, claro, esto demuestra que las evaluaciones no servían para nada, que eso era, como podemos prescindir de ello. Yo no estoy diciendo eso. Creo que no podemos prescindir de ello. Creo que hacerlas de mala manera, desde la ética profesional, no nos pide el cuerpo a ninguno eso. Y justamente nos tomamos muy en serio estas evaluaciones como para hacerlas virtualmente y salvo cosas muy puntuales o ciertos aspectos, y siempre si conozco ya previamente mucho al alumno, a la alumna, si no, yo realmente no creo que las TIC vengan para sustituir y de hecho entre todas las herramientas las que más resquemor me producen son estas que casi prescinden de nuestro papel profesional aportando criterio en la evaluación como orientadores, como orientadoras y lo sustituyen por un autocuestionario, un formulario online. Yo de verdad que utilizo esas herramientas para ciertas cosas, pero no para un tema tan serio como pueda ser este. Y he preferido no mencionar ninguna, que las hay, pero para que no... Vale, un momento, Alberto, porque me parece que Ana se ha quedado sin conexión. Llevamos 1 hora y media, así que si te parece, quedan 4 o 5, pero te hago las últimas 2. Sin problema. Gestionas como quieras, ¿te parece? Sí. Vale, por ejemplo, cuando publicamos recursos de creación propia en las redes, ¿piensas que debemos proteger nuestras producciones? ¿Es conveniente utilizar algún tipo de firma, Creative Commons, editorial? Sin duda. Es una de las cuestiones que más me preocupan en este sentido. Parece que Internet es un lugar donde puedo coger todo, ese dime y dame que muchas veces ha entendido mucha gente que es Internet y que para mí no lo es, sino un lugar donde puedo encontrar recursos y donde de manera crítica debo seleccionar aquellos que me interesan. Debo tener en cuenta esas licencias tanto para lo que creo como para lo que utilizo. Yo soy un defensor de las licencias Creative Commons. Creo que hay muchos recursos que podemos compartir siempre de manera clara, indicando que no se debe o no se puede hacer un uso comercial porque si nosotros no lo creamos con esa finalidad, no tiene sentido que alguien haga un uso comercial de ello y también con la idea de si creas algo a partir de ello y lo utilizas, referenciar al autor, que es una forma de agradecer el trabajo de otras y de otros. Y esto nos ha generado en redes muchas discusiones. Muchos me conocen, Maribel andaba por ahí, que en algunos cursos he planteado qué blog es más leído, seguido de orientación y el que siempre me sale como más seguido es el que incumple todo esto, pero constantemente, que es un blog de la provincia de Jaén y con muchos años de trayectoria. Para mí no es un blog de orientación, de hecho, y tenía materiales propios, algunos sigue teniendo, pero utiliza precisamente recursos educativos no protegidos con licencias tipo Creative Commons para cogerlo, añadirle publicidad y sacar un beneficio de ello. Al final, en situaciones como estas, os decía que la red ha mostrado muchos ejemplos de colaboración, de comparto recursos con mucho altruismo y luego justo lo opuesto de gente que ha aprovechado pues, la situación para seguir en una línea pues, muy cuestionable. Yo sí recomiendo, protege todo recurso que creas, protégelo, te permite dar una llamada de atención y ejercer legalmente si hace falta tus derechos como
porque una licencia Creative Commons no quita tu propiedad intelectual y esos derechos siempre los vas a tener. Lo que indica una licencia Creative Commons es cómo quieres que se pueda compartir lo que tú creas. Y también echa un ojo a esos recursos cuando los veas para ver si los puedes utilizar en la línea que tú quieres utilizarlos. Con esto, Alberto, quedan 2 o 3 preguntillas por ahí, pero como llevamos ya un rato y una de las cosas que habíamos dicho es intentar hacerlo ágil, voy a pasar la palabra a Fernanda, que seguro que te lo agradece en nombre de todos. Nada, yo a vosotros. Bueno, Alberto, te agradezco en nombre de Apocova tu generosidad, todos los recursos, criterios, pautas y las herramientas que nos has presentado para poder dar visibilidad también a todo lo que hacemos en los departamentos de orientación y en general en los servicios de orientación educativa. Muchas gracias. Recordamos a todos que el próximo miércoles 20 a las 6 tenemos el próximo webinar con Jorge Guillén con Jesús Guillén, y que nos vemos en las redes. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros, gracias a Apocova. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.